Hola YouTube, de nuevo por aquí. Sé que estaba un poco perdido porque he vuelto a mi trabajo anterior y por eso este nuevo look. ¿Qué tal? Que bueno, me he cortado el pelo por la vuelta al trabajo y ahora es que he tenido tiempo de subir este material. Hoy vamos a hacer esta ilustración de una mano en forma de cerveza que lo he llamado Everything Will Be Okay. ¿Qué tal? Bueno, espero que les guste y por el vídeo. Para el boceto vamos a utilizar el lápiz HB y como modelo voy a utilizar mi propia mano. Puedes utilizar la tuya si quieres, o si lo prefieres puedes poner una foto de alguna mano que saques de internet. For the sketch I'm using the HB pencil and my own hand as a model. But you can use, if you want, a picture from internet or your own hand as you wish. Una vez contentos con el boceto, generamos una nueva capa y la ponemos por abajo. Con el pincel monolínea vamos a generar la forma básica de la mano. La capa de arriba la disminuimos para que no nos estorbe este boceto. Let's use the monoline brush to make the main shape of the hand, and let's reduce the opacity of the sketch for better workflow. Para hacer las salpicaduras vamos a ajustes y activamos la función de licuar, la herramienta de licuar, y con la función de empujar o push generamos estas salpicaduras. To make the splashes, let's go to adjustment and let's activate the liquify function with the push effect. And let's make these splashes in random places around the main figure. Creamos más gotitas con el pincel monolínea, generando formas redondeadas alrededor de las salpicaduras. Let's make more splashes with the monoline brush, making round shapes around these splashes. Para las sombras y para la espuma vamos a utilizar en la sección de sprays la boquilla mediana o boquilla grande, boquilla ancha, dependiendo del que más te guste es el que puedes utilizar. To make shadows and then the foam, I will use the brush big nozzle or medium nozzle in the spray section. You can use the whatever you want. Para la espuma y las sombras, como puedes ver, estamos utilizando una máscara de recorte sobre la imagen principal. Y para la espuma creamos una nueva capa
de máscara de recorte. As you can see, to make these shadows, I'm using a clipping mask and then a new clipping mask over it to make the foam. Para hacer los detalles de los dedos vamos a utilizar el mismo pincel pero en menor tamaño. To make the details of the fingers, I'm using the same brush but the smaller size. Aquí el color más oscuro nos va a dar, por supuesto, más profundidad. Lo utilizamos para las zonas más profundas, para crear esta profundidad que queremos y más sombra. To create the deepness, I'm using the darkest color of this color palette to create this deepness in the more darkest areas. Aquí con un color más oscuro estoy intentando darle como la forma a las uñas, pero nada, al final no me van a gustar y las vamos a cambiar, como verás más adelante. I'm trying to create the nails, but at the end I will use the smudge tool to remove it because I was not happy with the result. Ahora con un amarillo más claro le tratamos de dar como más luz a estas partes de la mano o de la cerveza. With a lighter color, with a lighter yellow, let's try to make these shine areas of the hand or the beer, the hand beer. Ahora con un marrón medianamente oscuro vamos a ir alrededor de las salpicaduras y con el mismo pincel del spray vamos haciendo estos bordes oscuros para dar esta sensación de profundidad. Now let's do the deepness of these splashes. Just use the same brush, the big nozzle in the spray section, and let's do this deepness with just passing the brush through the edges. Ahora realizamos trazos aleatorios con un pincel con el mismo pincel pero en tamaño pequeño, y realizamos trazos aleatorios con diferentes colores, diferentes tonalidades, que luego utilizando la herramienta Liquify le damos este efecto del líquido flotando.
Now let's make these random strokes with different tones, yellows, browns, orange, and then using the liquify effect we get this floating liquid effect that we can move as we want. Ahora igualmente pasamos por el borde el color oscuro para generar esta profundidad y luego vamos a hacer unos detalles con colores tanto oscuros como claros para generar unas ondas aquí, unas olas aquí al final de esta mano, de este dibujo. Now let's make the same thing, the same technique as we made before. Passing the dark color through the edges to create this deepness. Then let's use dark colors and some bright colors to make this kind of waves. After use these colors, you have to use the blender or the smudge tool to give these soft edges. Ahora con un color mucho más claro, prácticamente blanco, hacemos estos brillos en las partes más sobresalientes de las gotas. Now using pure white, almost pure white, let's make these shines. Ahora generamos una nueva máscara de recorte y con el pincel toquecitos y un color claro, simplemente tocando una vez sobre la pantalla, generamos las burbujas que vamos a bordear de oscuro para generar esta sombra de las burbujas y luego vamos a darle los brillos. Hay que generar una a una para tener estas burbujas. Now let's create a new layer, new clipping mask, and using the splatter brush let's create these bubbles. Just touching one time on the screen, then using dark color to make these shadows of the bubbles, and then using white or palette yellow to create the brights of the bubbles. Ahora, una vez que estemos contentos con las burbujas, lo que hacemos es duplicar la capa y luego con la herramienta mover las movemos para generar estos grupos de burbujas. Lo hacemos una y otra vez hasta que estemos contentos con la cantidad de burbujas que tenemos. Once we are happy with the bubbles, just let's duplicate the layer and then move it with the moving tool or move tool, and let's create this group of bubbles until we are happy with the results. Ahora, ya que estamos para la espuma en una capa, en una máscara de recorte, para solo dibujar sobre ella y no salirnos de la línea, lo que hacemos es deslizar con dos dedos para crear lo que se llama bloqueo de capa o bloqueo alfa, para solo poder dibujar sobre esta capa de espuma. Now, as we already have
The foam layer is a clipping mask. To make the shadows, just swipe with 2 fingers, and you are activating the alpha lock for this foam layer. Como puedes ver, para crear las sombras y esta profundidad lo que hacemos es lo mismo que hicimos en la parte del líquido. Pasamos el color más oscuro, es decir el gris, por los bordes y generamos esta profundidad. As you can see, we are using the same technique that we use in the liquid zone, just passing the darker color through the edges. We create this deepness sensation. Y ahora con blanco es el turno de unos brillos. And now using pure white is the turn of some bright areas. Ahora en una nueva capa, por abajo creamos el fondo. Now in a new layer, let's create the background. Utilizando el pincel extra suave y el desenfoque gaussiano creamos este marco. Now using the extra soft brush and Gaussian blur, we create this frame. Utilizamos los mismos colores de la mano para generar esta especie de reflejo en la parte de abajo para hacer el efecto de que la mano está flotando. Now using the same colors of the hand, let's create this kind of reflection to make the effect that the hand is floating in the air. Aquí, como no estaba contento con esta parte de la espuma, lo único que hice fue borrarlo para hacer que estuviera recta. As I was unhappy with the form of the foam, I'm just erase this part to make it straight. Ahora en una nueva capa por encima y utilizando el pincel extra suave vamos a crear más reflejos para darle un efecto así como más brillante. Now in a new layer and using the extra soft brush, let's create these shines to make this more shiny. Como puedes ver, para darle forma a estos brillos estoy utilizando el borrador también con el pincel extra suave para darle esta forma más desvaneciente a los brillos. As you can see, I'm using the same brush with the eraser to give these corrections to the brights. Ahora un poco más de profundidad y ya estaría listo. Now more deepness and that's it. Pues eso ha sido todo por hoy. Espero te haya gustado este dibujo. Cualquier duda, sugerencia, comentario que tengas, por favor déjalo en los comentarios de abajo y por favor deja un buen like, ya que me ayuda a seguir creciendo, seguir subiendo contenido, ya que es totalmente gratuito. Así que nos vemos la próxima. Adiós.